¿Cómo andás, Lagarto? Muy buenos días. La verdad, muy divertido con Cocosili y su Cátedra del Macho. Hace apenas una semana, ustedes recordarán que en esta misma columna dijimos que uno de los problemas que tenía el gobierno y particularmente la Presidenta de la Nación era no asumir los términos de la realidad, de los problemas que tiene que afrontar la Argentina. Y que en esa dificultad se había visto para dar explicaciones frente a preguntas relativamente sencillas y simples hechas en los Estados Unidos en las universidades de Georgetown y de Harvard. Esta misma semana, ahora, en estas mismas horas, esa realidad volvió a golpear al gobierno y volvió a golpear a todos los argentinos. No es menor que haya una protesta de dos de las principales fuerzas de seguridad en la Argentina, con lo que hay que entender para empezar que una protesta gremial, un paro, un levantamiento en una fuerza de seguridad no puede ser considerado como una huelga común, porque las fuerzas de seguridad no tienen un régimen gremial como el de otros trabajadores. Al menos en la Argentina no lo tienen todavía. Tal vez en el futuro haya que pensar que los uniformados, esto es policías, gendarmes, prefectos, etcétera, puedan tener gremio. En Argentina todavía no tienen ese derecho. Y es riesgoso, en este momento, una protesta en estos términos, por los antecedentes que la Argentina tiene. Por eso todo el arco político, desde los más opositores a los más oficialistas, advirtieron a mitad de esta semana sobre los riesgos que puede entrañar una protesta de esta naturaleza y la necesidad de que se sofoque la situación, de que se le dé una respuesta a los trabajadores de prefectura y de gendarmería. El problema, como dijimos al principio, es no entender ni asumir la realidad. La realidad es que el gobierno cometió un enorme error con gendarmería y con prefectura. No solo porque al blanquear sueldos estableció una baja salarial del 30-40% a cada uno de esos uniformados, sino porque desde hace una larga década esos trabajadores, gendarmes y prefectos, en la mayor parte de su salario viene cobrando en negro. Y cuando digo que están cobrando en negro, quiero al mismo tiempo recordar que el que paga en negro, esto es el que incumple las normas laborales que el Estado ha impuesto a todas las empresas y trabajadores de la Argentina, está incumpliendo la ley, violando en sí misma la ley, pagando en forma irregular, sin los aportes reglamentarios, legales, a gendarmes y a prefectos. Y además, pagándoles muy poco. Y además trasladándolos continuamente de un lugar a otro del país, particularmente hacia el conurbano bonaerense, provocando un desarraigo. Todo esto ha generado este conflicto que esperemos en las próximas horas finalmente termine en un acuerdo y se restablezca la normalidad. Pero si se determina un decreto de blanqueo de sueldos, el ministro, la ministra en este caso, el secretario de Seguridad, ¿no se fijaron que iban a provocar, lejos de una mejora, una baja de los salarios? ¿El problema son los medios que difunden esta protesta? ¿O es el gobierno que se equivoca y que no asume la realidad? Me parece que pasa por ahí la respuesta. Y es más que obvia la respuesta. Se trata de asumir los problemas y de tratar de resolverlos, de enfrentarlos y de tratar de ponerles un punto final. Buen fin de semana para todos. Un abrazo.